se les hace curioso que está temblando. 2 horas después. Hola, máquina. Mientras caía hacia mi trágico y nada glamuroso final, tuve tiempo para pensar en algo. Qué curioso que siempre se pinta a Estados Unidos como los héroes del mundo, los que llevan libertad a donde quiera que van. Claro, porque nada dice libertad como invadir países para robar sus recursos mientras hacen películas sobre cómo salvan al planeta. Porque claro, país que pisan estos tipos, país que dejan en ruinas, pero ¿qué fue lo que realmente pasó en Irak para que acabara así? Eso y mucho más en este video. Cambiando el tema, gracias por el apoyo chicos, y si alguien quiere ayudar a la causa se abrió un PayPal, no es para uso personal esa plata, sino para mejorar el canal. Sin más, vamos con el video. Durante la Revolución Americana durante el 1775 al 1783, la esclavitud de africanos era una pieza clave en la economía y sociedad de las colonias. Durante el conflicto, ambos bandos recurrieron a los esclavos como soldados. Los británicos ofrecieron libertad a quienes se unieran a sus filas, lo que llevó a muchos a escapar de sus amos. Por su parte, las colonias también reclutaron esclavos, prometiéndoles libertad a cambio de servir en el ejército continental. Sin embargo, tras la guerra, muchos de ellos no obtuvieron lo prometido. En numerosos casos, fueron devueltos a la esclavitud o sus condiciones apenas mejoraron. Durante la Revolución Americana, las alianzas con las tribus nativas americanas desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del conflicto. Las decisiones de estas comunidades estuvieron influenciadas por diversos factores, como la necesidad de proteger sus territorios y la oportunidad de obtener ventajas estratégicas. Al inicio de la guerra, muchas tribus intentaron mantenerse neutrales. Sin embargo, con el avance de las hostilidades, se vieron obligadas a tomar partido, lo que generó divisiones internas en naciones como los Cherokee y la Confederación Iroquesa, donde las lealtades se fragmentaron. Mientras algunas tribus se aliaron con los colonos rebeldes, otras optaron por apoyar a los británicos con la esperanza de que su fidelidad les garantizara mejores condiciones tras el conflicto. Al finalizar la guerra, las relaciones entre las nuevas autoridades estadounidenses y las tribus nativas se complicaron aún más. Aunque algunos líderes indígenas intentaron negociar para proteger sus derechos y territorios, muchas de las promesas hechas durante la guerra quedaron incumplidas, dejando a las comunidades nativas en una situación de vulnerabilidad y desamparo. La alianza con Francia durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos fue clave para el conflicto y afectó a las comunidades indígenas. Francia, rival de Gran Bretaña, apoyó a las colonias americanas con tropas y recursos, destacando figuras como el Marqués de Lafayette y el Conde de Rochambeau. Aunque esta alianza ayudó a lograr la independencia, también llevó a que el nuevo gobierno estadounidense aumentara la presión para expandirse hacia las tierras indígenas. La expedición Sullivan, llevada a cabo en 1779 durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, fue una campaña militar liderada por el general John Sullivan. Su principal objetivo era debilitar a la Confederación Iroquesa, que había apoyado a los británicos en el conflicto. Esta operación formó parte de una estrategia más amplia para neutralizar a las naciones indígenas aliadas con los británicos. La expedición tuvo como propósito desmantelar la capacidad militar de los iroqueses y reducir su influencia en la región. Para lograrlo, se destruyeron más de 40 aldeas iroquesas y se quemaron alrededor de 160.000 fanegas de maíz, lo que afectó gravemente la capacidad de subsistencia de las comunidades indígenas. Como resultado, la Confederación Iroquesa quedó profundamente debilitada, tanto en su estructura política como social. Además, las tensiones internas aumentaron debido a las divisiones entre las tribus que apoyaron a los británicos y aquellas que permanecieron neutrales o respaldaron a los patriotas.
conocida también como la Masacre Morava, tuvo lugar el 8 de marzo de 1782, en el contexto de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En este trágico evento, 96 nativos americanos, principalmente de las comunidades Lenape y Mohican, fueron asesinados por milicianos de Pensilvania. El ataque fue liderado por el coronel David Williamson, quien justificó la acción argumentando que buscaban detener las incursiones nativas que afectaban a los colonos. Sin embargo, los habitantes de Nadenuten eran pacifistas y no tenían relación alguna con esos ataques. Los milicianos llegaron a la aldea y convencieron a los residentes de que entregaran sus armas. Una vez desarmados, los capturaron y los separaron. Los hombres fueron encerrados en un edificio, mientras que mujeres y niños fueron confinados en otro. A pesar de las súplicas de los nativos para que los dejaran en libertad, los milicianos decidieron ejecutarlos. En masacre murieron 28 hombres, 29 mujeres y 39 niños. Solo 2 niños sobrevivieron, uno de ellos al hacerse electo. El Tratado de París de 1783, firmado el 3 de septiembre, puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Este acuerdo, negociado entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos, reconoció la independencia de las 13 colonias y estableció sus fronteras desde Canadá hasta el río Mississippi y al sur hasta Florida. Sin embargo, ignoró a las tribus nativas americanas, que habían apoyado en su mayoría a los británicos. Al no considerar sus derechos territoriales, las dejó vulnerables ante la expansión estadounidense hacia el oeste. En respuesta, algunas tribus formaron alianzas para resistir y proteger sus tierras frente al avance colonial. La Ley de Comercio e Intercambio con los Indios, sancionada en 1790, fue una de las primeras leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos que reguló las relaciones comerciales entre el gobierno federal y las tribus indígenas. Esta ley estableció que solo el gobierno federal tenía la autoridad para negociar tratados y realizar intercambios con las naciones indígenas. Aunque la ley reconocía a las tribus como entidades políticas, también limitó su capacidad para negociar independientemente con otros gobiernos o individuos, centralizando el poder en el gobierno federal. La implementación de la ley generó tensiones entre las tribus y los gobiernos estatales, así como entre las propias tribus, ya que algunas podían beneficiarse más que otras en el nuevo marco comercial. La Ley de Esclavos Fugitivos fue una legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para facilitar la captura y devolución de personas esclavizadas que escapaban de sus dueños. Esta ley se basaba en una cláusula de la Constitución que obligaba a devolver a los esclavos fugitivos a sus propietarios. Su objetivo principal era proteger los derechos de los dueños de esclavos, especialmente en un momento en que las fugas eran frecuentes. La ley permitía a los dueños de esclavos o sus representantes capturar a los fugitivos, incluso en estados libres, y exigía que las autoridades locales colaboraran en su recuperación. Además, castigaba a quienes ayudaran a los esclavos a escapar o se negaran a participar en su captura. Sin embargo, la ley no fue bien recibida en todos lados. En el norte, muchas personas y gobiernos estatales se resistieron a cumplirla, lo que fortaleció el movimiento abolicionista. Como respuesta, surgieron redes clandestinas como el ferrocarril subterráneo, que ayudaban a los esclavos a huir hacia la libertad. Esta ley, aunque buscaba mantener el orden, terminó exacerbando las tensiones entre los estados libres y esclavistas. La Guerra del Noroeste, también llamada Guerra de los Indios del Noroeste, fue un conflicto que ocurrió entre 1786 y 1795 en el territorio del Noroeste, una región que hoy incluye partes de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan y Wisconsin. Este enfrentamiento opuso a los Estados Unidos contra una confederación de naciones nativas americanas. Las tribus indígenas, como los Shawnee, Miami, Delaware y Wyandot, entre otras, se unieron en una alianza conocida como la Confederación del Noroeste. Su objetivo era resistir la expansión de los colonos estadounidenses, que buscaban apoderarse de sus tierras. Aunque lucharon con determinación, el conflicto terminó con la derrota de la Confederación y la pérdida de gran parte de su territorio. Este enfrentamiento marcó un momento crucial en la expansión de Estados Unidos hacia el oeste.
El Tratado de Greenville, firmado el 3 de agosto de 1795, fue un acuerdo clave entre Estados Unidos y varias tribus indígenas del territorio del noroeste, hoy parte del Medio Oeste. Surgió tras la victoria estadounidense en la batalla de Fallen Timbers, 1794, en un conflicto impulsado por la expansión colonial y la resistencia indígena. Tras la derrota, el general Anthony Wayne reunió a los líderes nativos en Fort Greenville para negociar la paz. Como resultado, las tribus cedieron vastos territorios al sur y este de Ohio, incluyendo áreas donde hoy están Detroit y Chicago. Este tratado marcó un cambio drástico en el control de la región y supuso una gran pérdida de tierras para las comunidades indígenas, afectando su cultura y forma de vida. Los Alien and Sedition Acts, aprobados en 1798 por un Congreso federalista, restringieron la inmigración y la libertad de expresión en medio de tensiones con Francia. Los federalistas temían la influencia de inmigrantes, sobre todo franceses e irlandeses, que apoyaban a los demócratas republicanos. La crisis empeoró con el Ceasefire, cuando diplomáticos franceses exigieron sobornos a Estados Unidos. Contenido de las leyes. Naturalization Act aumentó de 5 a 14 años el tiempo para obtener la ciudadanía. Alien Friends Act autorizó la deportación de extranjeros considerados una amenaza. Alien Enemies Act permitió arrestar y expulsar ciudadanos de países en guerra con Estados Unidos. Sedition Act criminalizó críticas contra el gobierno, restringiendo la libertad de expresión. En 1803, Estados Unidos realizó la compra de Luisiana, adquiriendo un vasto territorio de Francia que duplicó el tamaño del país. Sin embargo, esta expansión tuvo un costo alto para las comunidades indígenas, que fueron desplazadas de sus tierras para dar paso a la colonización y el desarrollo estadounidense. Este evento marcó el inicio de una política de expansión que priorizó los intereses territoriales de Estados Unidos sobre los derechos de los pueblos originarios. En 1830, el presidente Andrew Jackson aprobó la Ley de Expulsión de los Indígenas. Esta ley permitió al gobierno de Estados Unidos forzar a las tribus nativas americanas del sureste a abandonar sus tierras y trasladarse al oeste del río Mississippi. Aunque se presentó como una negociación, en realidad fue un acto de despojo que causó sufrimiento y desplazamiento masivo, culminando en eventos trágicos como el Sendero de Lágrimas. Entre 1831 y 1838, ocurrió el Sendero de Lágrimas, un episodio trágico en el que miles de indígenas cherokees y miembros de otras tribus fueron obligados a abandonar sus tierras y marchar hacia el oeste. Este desplazamiento forzado, impuesto por el gobierno de Estados Unidos, causó la muerte de miles de personas debido a enfermedades, hambre y las duras condiciones del viaje. Fue un acto de injusticia que marcó profundamente a las comunidades nativas. Durante la Guerra del Halcón Negro en 1832, ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Se estima que más de 400 nativos Sauk y Fox, incluyendo guerreros, mujeres y niños, murieron. El conflicto alcanzó su punto más brutal en la masacre de Bad Axe, el 2 de agosto de 1832, cuando muchos nativos intentaron cruzar el río Mississippi para escapar, pero fueron abatidos por las fuerzas estadounidenses o se ahogaron. Hubo una resistencia indígena dirigida por Halcón Negro como líder. El jefe Sauk, Halcón Negro, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la expulsión de su pueblo. Tras la firma del Tratado de 1804, que muchos consideraban injusto, lideró una revuelta para recuperar sus tierras. Debido al gran descontento por los tratados incumplidos, la falta de respeto a los acuerdos que prometían proteger los territorios indígenas, aumentó la tensión entre los colonos y las tribus, alimentando el conflicto. Esto terminó con el escalamiento del conflicto donde dio el inicio de la guerra. En 1832, Halcón Negro y sus seguidores cruzaron el río Mississippi para regresar a sus tierras, lo que las autoridades estadounidenses vieron como una amenaza. Esto llevó a un enfrentamiento con las milicias locales y desencadenó una serie de batallas y escaramuzas que culminaron en la guerra. A diferencia de otras tribus que cedieron ante la presión colonial, los seminolas se negaron a abandonar Florida y resistieron ferozmente, liderados por figuras como Osceola, quien se convirtió en símbolo de lucha contra la opresión. El conflicto comenzó en 1835, cuando el gobierno estadounidense intentó capturar esclavos fugitivos que habían encontrado refugio entre los seminolas, desatando enfrentamientos violentos. A pesar de estar en desventaja numérica, los seminolas emplearon tácticas de guerrilla, logrando
evitando infligir bajas significativas al ejército estadounidense y prolongando la guerra. El costo humano fue alto. Miles de seminolas murieron en combate, por enfermedades o en condiciones extremas, y también hubo muchas bajas en el bando estadounidense. Con el avance del conflicto, las fuerzas estadounidenses intensificaron su ofensiva, capturaron líderes clave como Osceola y forzaron a muchos seminolas a abandonar Florida. Finalmente, el 14 de agosto de 1842, el general Ward recomendó cesar las hostilidades, poniendo fin oficialmente a la guerra. Sin embargo, muchos seminolas fueron desplazados al oeste, mientras que los que permanecieron en Florida enfrentaron condiciones precarias. El Destino Manifiesto, acuñado en 1845 por el periodista John O'Sullivan, fue una doctrina que justificó la expansión de Estados Unidos en el siglo XIX. Basado en la idea de que la nación era elegida por Dios, combinaba creencias puritanas con un fuerte nacionalismo. Se argumentaba que la expansión era moralmente correcta, inevitable y necesaria para llevar la civilización y la democracia desde el Atlántico hasta el Pacífico. O'Sullivan introdujo el término en la Democratic Review, donde defendió la anexión de Texas y rechazó la interferencia extranjera en los asuntos estadounidenses. El presidente James K. Polk, firme defensor del Destino Manifiesto, veía la expansión hacia el oeste como una obligación de Estados Unidos. Su gobierno no solo buscaba la anexión de Texas, sino también la adquisición de Alta California y Nuevo México. En 1846, Polk envió tropas a la zona disputada entre los ríos Nueces y Bravo, lo que provocó choques con las fuerzas mexicanas. El ataque a una patrulla estadounidense en el rancho de Carricitos sirvió como pretexto para que Estados Unidos declarara la guerra el 13 de mayo de 1846. El conflicto tuvo sus raíces en la anexión de Texas en 1845, un acto que México nunca reconoció. Desde su independencia en 1836, Texas fue un punto de tensión, ya que México seguía considerándolo parte de su territorio. La incorporación de Texas a la Unión solo avivó las tensiones, llevando finalmente a la guerra. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 puso fin a la guerra con México y forzó la cesión de vastos territorios. Esto desplazó a muchas comunidades mexicanas e indígenas, aumentando las tensiones raciales en la región. La Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, aprobada el 18 de septiembre como parte del compromiso de 1850, buscaba calmar las tensiones entre los estados esclavistas del sur y los estados libres del norte. Impulsada por la presión sureña, reforzaba la captura de esclavos fugitivos, ya que la ley de 1793 se consideraba insuficiente para proteger los intereses de los propietarios. La Ley para el Gobierno y Protección de los Indios en California, aprobada en 1850, legalizó la explotación y el despojo de las comunidades indígenas en el estado. Bajo esta legislación, se permitió el trabajo forzado de los nativos, quienes podían ser arrestados por vagancia y luego contratados por colonos blancos. Además, facilitó la apropiación de sus tierras y el secuestro de niños indígenas para ser empleados como sirvientes. Aunque presentada como una medida de orden y protección, en la práctica, legitimó el abuso sistemático y contribuyó al desplazamiento y la marginación de las poblaciones indígenas en California. Durante la expansión estadounidense, una unidad de caballería de los Estados Unidos atacó a la tribu Pomo, que habitaba una isla en el lago Clear, en represalia por el asesinato de 2 colonos blancos conocidos por explotar y maltratar a los indígenas. El ataque fue brutal e indiscriminado. Se estima que entre 60 y 200 hombres, mujeres y niños Pomo fueron asesinados, muchos de ellos ahogados al intentar escapar a nado. Los soldados no hicieron distinción entre combatientes y no combatientes, sacando a toda la comunidad. Este evento fue parte de una ola de violencia sistemática contra las tribus indígenas de California durante la fiebre del oro y la expansión estadounidense. La masacre dejó a los sobrevivientes desplazados y aterrorizados, contribuyendo al colapso de la población indígena en la región.
Tras la fiebre del oro, oleadas de colonos desataron una campaña de exterminio contra los indígenas californianos. Milicias y ciudadanos, con apoyo del gobierno, masacraron comunidades enteras, asesinaron a miles de hombres, mujeres y niños, y secuestraron a los sobrevivientes para trabajos forzados. El Estado financió expediciones de caza humana, pagando recompensas por cada nativo muerto. En solo 2 décadas, la población indígena de California cayó de aproximadamente 150.000 a menos de 30.000, en un exterminio sistemático avalado por leyes y políticas oficiales. El ejército estadounidense lanzó una serie de campañas militares en Oregón, atacando a las tribus indígenas con una violencia implacable. Los enfrentamientos dejaron cientos de muertos y forzaron a muchas comunidades a abandonar sus tierras, acelerando su desplazamiento y destrucción cultural. El 13 de julio de 1854, la corbeta estadounidense Usquiane, al mando del capitán George N. Ollens, bombardeó San Juan del Norte, hoy San Juan de Nicaragua, durante 6 horas, lanzando 210 cañonazos. Tras la destrucción inicial, marinos desembarcaron e incendiaron la ciudad, dejando a la población en ruinas. El ataque, justificado como una defensa de los intereses estadounidenses y la Compañía del Tránsito de Cornelius Vanderbilt, respondió a nuevas regulaciones impuestas por el gobierno nicaragüense. La ciudad, con unas 160 familias, fue prácticamente arrasada. Este acto de agresión marcó un precedente en la intervención militar estadounidense en América Central, consolidando la diplomacia de las cañoneras y alimentando el rechazo hacia la injerencia extranjera en la región. En 1855, el aventurero estadounidense William Walker invadió Nicaragua con un grupo de mercenarios, aprovechando la inestabilidad política del país. Con el apoyo de algunos sectores locales y de intereses estadounidenses, Walker se autoproclamó presidente e intentó imponer un régimen aliado a los Estados Unidos. Su gobierno promovió la esclavitud y buscó anexar Nicaragua a los intereses expansionistas estadounidenses. Sin embargo, su régimen fue efímero. Las naciones centroamericanas se unieron para expulsarlo en 1857, marcando el fin de su fallido intento de controlar la región. Este episodio refleja la política intervencionista de Estados Unidos en América Latina durante el siglo XIX. Finalmente encontró su fin en 1860. Después de ser expulsado de Centroamérica, intentó repetir sus hazañas en Honduras. Sin embargo, fue capturado por las fuerzas británicas, quienes lo entregaron a las autoridades hondureñas. Fue juzgado rápidamente y fusilado el 12 de septiembre de 1860 en Trujillo, Honduras. En 1857, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una de sus decisiones más infames. El caso Dred Scott. El tribunal dictaminó que los afroamericanos, ya fueran libres o esclavizados, no podían ser ciudadanos y, por lo tanto, no tenían derecho a demandar en los tribunales. Además, declaró que el Congreso no tenía autoridad para prohibir la esclavitud en los territorios federales, lo que significó un golpe devastador para los esfuerzos antiesclavistas. Esta decisión no solo fue un abuso del poder judicial, sino que también avivó las tensiones entre los estados del norte y del sur, profundizando las divisiones que eventualmente llevarían a la guerra civil en 1861. En 1862, se aprobó la Ley de Homestead, una legislación que ofrecía 160 acres de tierra pública a cualquier ciudadano o futuro ciudadano que estuviera dispuesto a cultivarla durante al menos 5 años. Aunque esta ley promovió la colonización del oeste y benefició a muchos colonos, también facilitó el despojo de tierras indígenas. Las tierras que se entregaban a los colonos a menudo eran territorios ancestrales de tribus nativas, cuyos derechos fueron ignorados por completo. Esta política aceleró la pérdida de tierras y recursos para las comunidades indígenas, obligándolas a abandonar sus hogares y formas de vida tradicionales. La Ley de Homestead es un ejemplo claro de cómo la expansión de Estados Unidos hacia el oeste se basó en la marginación y el desplazamiento de los pueblos originarios. En 1863, ocurrió la masacre de Bear River, uno de los episodios más sangrientos en la historia de los conflictos entre Estados Unidos y los pueblos indígenas. Tropas estadounidenses, lideradas por el coronel Patrick Edward Connor, atacaron un campamento de la tribu Shoshone en lo que hoy es Idaho. El ataque fue brutal. Más de 400 indígenas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron asesinados.
El objetivo declarado era someter a los Shoshone, quienes habían sido acusados de robar ganado y enfrentarse a colonos, aunque muchos de estos conflictos surgieron por la invasión de sus tierras ancestrales. La masacre no solo fue un acto de violencia extrema, sino también un intento de eliminar la resistencia indígena ante la expansión de los colonos hacia el oeste. En 1863, se aprobó la Ley de Traslado de los Indios a las Reservaciones, una política diseñada para reubicar a las tribus indígenas en reservas específicas. Aunque se presentó como una solución para reducir conflictos entre colonos y nativos, en realidad fue una herramienta para despojar a las tribus de sus territorios ancestrales. Esta ley forzó a miles de indígenas a abandonar sus tierras, lo que resultó en la pérdida de su autonomía, la erosión de sus culturas y tradiciones, y un profundo sufrimiento. Muchas tribus resistieron, lo que llevó a conflictos violentos y masacres. Tropas del ejército estadounidense, lideradas por el coronel John Chivington, atacaron una aldea pacífica de Cheyennes y Arapaos en Colorado. A pesar de que los indígenas habían ondeado una bandera de rendición y creían estar bajo protección, las tropas mataron a más de 150 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos. Este acto de violencia fue justificado falsamente como una victoria contra indios hostiles, pero en realidad fue un ataque despiadado contra una comunidad desarmada y vulnerable. El general George Custer lideró un ataque sorpresa contra una aldea cheyena en el río Wasita, en lo que se conoce como la masacre de Wasita. Las tropas de Custer atacaron al amanecer, matando a más de 100 cheyenne, incluyendo hombres, mujeres y niños. En 1866, ocurrió la masacre de Memphis, un violento ataque perpetrado por una multitud blanca contra residentes afroamericanos en Memphis, Tennessee. Durante 3 días de caos, al menos 46 personas fueron asesinadas, muchas de ellas quemadas vivas o ejecutadas en las calles. Además, hogares, iglesias y escuelas de la comunidad negra fueron saqueados y destruidos. En 1868, se firmó el Tratado de Fort Laramie, un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y varias tribus nativas, incluyendo a los Lakota, Sioux y Cheyennes. El tratado prometía proteger los territorios ancestrales de estas tribus, como las Colinas Negras, Black Hills, y garantizaba su soberanía sobre estas tierras. Sin embargo, el tratado fue violado repetidamente por el gobierno estadounidense. Con el descubrimiento de oro en las Colinas Negras en la década de 1870, el gobierno y los colonos ignoraron el tratado y comenzaron a invadir las tierras indígenas. Esto llevó a conflictos como la Guerra de las Colinas Negras y eventos como la Batalla de Little Bighorn en 1876. En 1871, ocurrió la masacre de Camp Grant, un acto de violencia atroz contra una comunidad apache cerca de Camp Grant, en Arizona. Un grupo de vigilantes, formado por colonos, soldados y miembros de la tribu Tohono O'odham, lanzó un ataque sorpresa contra el campamento apache. El resultado fue devastador. Más de 100 indígenas, principalmente mujeres y niños, fueron asesinados. Muchas de las víctimas murieron mientras dormían o intentaban escapar, sin posibilidad de defenderse. En 1871, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que cambió drásticamente la relación con los pueblos indígenas. Dejó de reconocer a las tribus como naciones soberanas. Esta decisión eliminó el derecho de las tribus a negociar tratados con el gobierno federal, un derecho que habían tenido desde los primeros años de la nación. En 1876, la batalla de Little Bighorn fue una victoria histórica para las tribus Sioux y sus aliados, liderados por figuras como Toro Sentado y Caballo Loco, sobre el 7 Regimiento de Caballería del general George Custer. Sin embargo, esta victoria desencadenó una respuesta brutal del gobierno estadounidense. El ejército intensificó sus campañas militares contra las tribus Sioux, lo que resultó en masacres, desplazamientos forzados y la pérdida de sus tierras ancestrales. Eventos como la rendición de Caballo Loco en 1877 y la masacre de Wounded Knee en 1890 marcaron el final de la resistencia organizada de los Sioux y consolidaron el control del gobierno sobre las grandes llanuras.
En 1877, la guerra Nez Perce estalló cuando la tribu Nez Perce, liderada por el jefe Joseph, intentó escapar hacia Canadá para evitar ser confinada en una reserva. El ejército estadounidense persiguió a la tribu durante más de 1,600 kilómetros, lo que resultó en una serie de enfrentamientos y numerosas muertes en ambos lados. A pesar de su resistencia y habilidad estratégica, los Nez Perce finalmente fueron rodeados cerca de la frontera con Canadá. El jefe Joseph se rindió con un discurso conmovedor, diciendo: "De aquí en adelante, lucharé no más para siempre". La tribu fue forzada a rendirse y enviada a reservas en condiciones deplorables. En 1882, Estados Unidos aprobó la Ley de Exclusión China, una legislación que prohibió la inmigración de trabajadores chinos. Esta ley fue la primera en la historia del país que excluyó a un grupo étnico específico, marcando un abuso sistemático de los derechos humanos. La ley surgió de prejuicios raciales y temores económicos, ya que los trabajadores chinos eran vistos como competencia por empleos. En 1885, ocurrió la masacre de Rock Springs en Wyoming, un violento motín racial en el que trabajadores blancos atacaron a mineros chinos, resultando en la muerte de al menos 28 personas y la destrucción de sus hogares y propiedades. Este brutal episodio fue provocado por tensiones laborales y raciales, ya que los trabajadores chinos eran percibidos como competencia por empleos en las minas de carbón. La masacre de Haymarket, ocurrida el 4 de mayo de 1886 en Chicago, es un evento clave en la historia del movimiento laboral. Durante una huelga por la jornada laboral de 8 horas, una bomba estalló en una manifestación pacífica en la plaza Haymarket. El caos resultante llevó a la policía a abrir fuego contra los manifestantes, dejando un saldo de varios muertos, tanto trabajadores como policías. Este evento no solo fue una tragedia, sino que también se utilizó como excusa para una represión masiva contra los movimientos laborales y los líderes sindicales, muchos de los cuales fueron arrestados y juzgados injustamente. Aunque la bomba nunca se atribuyó a un culpable específico, 4 líderes laborales fueron ejecutados y otros encarcelados, en un juicio ampliamente considerado como injusto. La masacre de Haymarket se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos laborales, y es recordada cada año en el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo. En 1886, terminó la Guerra de los Apaches, un conflicto que duró décadas y en el que los apaches, liderados por el famoso jefe Jerónimo, resistieron la expansión de Estados Unidos en el suroeste. Tras años de lucha, Jerónimo y sus seguidores fueron finalmente capturados por el ejército estadounidense, marcando el fin de la resistencia organizada de los apaches. En 1887, se aprobó la Ley Dawes, una política que buscaba asimilar a los indígenas a la cultura estadounidense mediante la división de sus tierras comunales en parcelas individuales. Estas parcelas se asignaron a familias nativas, mientras que el excedente de tierras se vendió a colonos blancos. Aunque se presentó como una medida para civilizar a los indígenas, la Ley Dawes tuvo efectos devastadores. Despojo de tierras. Las tribus perdieron millones de hectáreas, ya que las tierras no asignadas fueron vendidas. Destrucción cultural. La división de las tierras comunales debilitó la cohesión social y cultural de las tribus, que dependían de la propiedad colectiva para su forma de vida. Pobreza y marginación. Muchos indígenas no estaban familiarizados con la agricultura individual o el sistema de propiedad privada, lo que llevó a la pérdida de sus parcelas y a una mayor pobreza. Soldados estadounidenses abrieron fuego contra un grupo de Lakota en Wounded Knee Creek, Dakota del Sur, matando a aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños. La masacre ocurrió durante un intento de reprimir la danza de los fantasmas, un movimiento espiritual que los Lakota practicaban para recuperar su forma de vida y expulsar a los colonos. En 1893, marines estadounidenses intervinieron en Hawái para derrocar a la reina, la última monarca del reino de Hawái. Este acto, respaldado por empresarios y plantadores estadounidenses con intereses en la industria azucarera, fue considerado un golpe de estado. Tras el derrocamiento, se estableció un gobierno provisional liderado por Sanford B. Dole, quien posteriormente se convirtió en el primer presidente de la República de Hawái. Este evento marcó el inicio de la anexión de Hawái por parte de Estados Unidos.
En 1899, después de la Guerra Hispanoamericana, Estados Unidos se negó a reconocer la independencia de Filipinas, un territorio que había estado bajo control español. En lugar de apoyar las aspiraciones de los filipinos, Estados Unidos decidió mantener el dominio sobre el archipiélago, lo que provocó la insurrección filipina, también conocida como la Guerra Filipino-Estadounidense. Este conflicto fue brutal y prolongado. Los filipinos, liderados por figuras como Emilio Aguinaldo, lucharon por su libertad, pero las fuerzas estadounidenses respondieron con tácticas represivas, incluyendo campos de concentración, tácticas de tierra quemada y ejecuciones sumarias. La era de los linchamientos, que se extendió aproximadamente desde 1900 hasta 1950, fue un período oscuro en la historia de Estados Unidos, especialmente en el sur del país. Durante estas décadas, miles de afroamericanos fueron asesinados en linchamientos públicos, actos de violencia extrema que a menudo incluían tortura, mutilación y quema de cuerpos. Estos crímenes no solo fueron cometidos por turbas, sino que también contaron con la complicidad de autoridades locales y la indiferencia del sistema judicial. En 1900, durante la rebelión de los Boxers, China se levantó contra la influencia extranjera. Estados Unidos, junto con otras potencias, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y Japón, intervino militarmente para proteger sus intereses comerciales y misioneros. Causas: los Boxers rechazaban la expansión extranjera, el cristianismo y la explotación económica, la debilidad del gobierno Qing y humillaciones como la guerra del opio y los tratados desiguales aumentaron el descontento. Intervención: la Alianza de las 8 Naciones, con Estados Unidos incluido, sofocó la rebelión con violencia, justificando su acción como defensa de sus ciudadanos y negocios en China. China, aún más humillado, pagó indemnizaciones y cedió más privilegios a las potencias, debilitando al gobierno Qing y aumentando el resentimiento. Ahora sabes que esta pelea de China contra los gringos es más antiguo de lo que piensas. En 1903, Estados Unidos intervino directamente en Panamá para apoyar un levantamiento que llevaría a la separación de Panamá de Colombia. Este movimiento fue impulsado por los intereses estadounidenses en construir el Canal de Panamá, un proyecto estratégico que facilitaría el comercio y el transporte militar entre los océanos Atlántico y Pacífico. Contexto: interés en el canal. Estados Unidos quería construir un canal en Centroamérica, pero las negociaciones con Colombia, de la que Panamá era entonces una provincia, fracasaron. Colombia rechazó el tratado propuesto por Estados Unidos, lo que llevó a los estadounidenses a buscar otras opciones. Apoyo al levantamiento. Estados Unidos respaldó a un grupo de separatistas panameños, proporcionándoles apoyo logístico y militar. Cuando Panamá declaró su independencia el 3 de noviembre de 1903, Estados Unidos reconoció rápidamente al nuevo gobierno y envió buques de guerra para evitar que Colombia recuperara el control, y se hizo el Tratado Aibunau-Varilla. Poco después de la independencia, Estados Unidos firmó un tratado con el nuevo gobierno panameño, obteniendo el control de una franja de tierra para construir y administrar el Canal de Panamá. Este tratado fue muy favorable para Estados Unidos, pero generó resentimiento en Panamá por la pérdida de soberanía. Los disturbios, conocidos como la masacre racial de Atlanta, estallaron después de que periódicos locales publicaran acusaciones infundadas de que hombres afroamericanos habían agredido a mujeres blancas. Estas acusaciones, basadas en rumores y prejuicios raciales, desataron una ola de violencia contra la comunidad afroamericana. Atlanta era una ciudad en crecimiento, pero también un lugar donde las tensiones raciales eran altas. La comunidad afroamericana había logrado avances económicos y sociales, lo que generó resentimiento entre algunos blancos. Los periódicos sensacionalistas, como el Atlanta Journal y el Atlanta Constitution, publicaron historias falsas y exageradas sobre supuestos ataques de hombres negros contra mujeres blancas, avivando el miedo y el odio racial. El 22 de septiembre de 1906, una turba blanca enfurecida comenzó a atacar afroamericanos en las calles de Atlanta. La violencia se extendió por varios días, resultando en la muerte de al menos 25 afroamericanos, aunque algunas estimaciones sugieren que el número real fue mucho mayor. Además, cientos de hogares y negocios propiedad de afroamericanos fueron destruidos.
La intervención se enmarcó en las guerras bananeras, donde Estados Unidos buscó asegurar sus intereses geopolíticos cerca del Canal de Panamá y controlar proyectos como el futuro Canal de Nicaragua. El presidente Adolfo Díaz, vinculado a empresas estadounidenses, solicitó apoyo militar tras enfrentar una rebelión liderada por el general Luis Mena y el nacionalista Benjamín Zeledón, quienes rechazaban la influencia extranjera y promovían reformas constitucionales soberanas. Intervención militar. En agosto de 1912, 2,500 marines desembarcaron en Corinto bajo el mando del general Smedley Butler, respaldando a Díaz. Las tropas estadounidenses sofocaron la rebelión mediante bombardeos estratégicos en Masaya y el Cerro Coyotepe, ejecuciones sumarias, incluyendo la muerte de Zeledón el 4 de octubre de 1912. Consecuencias inmediatas. Tratado Briand-Chamorro de 1914. Otorgó a Estados Unidos derechos exclusivos para construir un canal en Nicaragua y establecer bases militares. Pérdida de soberanía. Las elecciones se realizaron bajo supervisión estadounidense, excluyendo al Partido Liberal. Economía controlada. 2/3 de las instituciones y negocios clave quedaron bajo administración estadounidense. La intervención comenzó en julio de 1915, cuando tropas estadounidenses desembarcaron en Puerto Príncipe con el objetivo de restaurar el orden y proteger los intereses económicos de Estados Unidos en la región. La ocupación se prolongó durante casi 2 décadas, durante las cuales Estados Unidos controló las finanzas haitianas y estableció un gobierno militar que suprimió la soberanía local. La ocupación resultó en abusos sistemáticos de derechos humanos, incluyendo la represión de movimientos de resistencia y la imposición de políticas que favorecían a los intereses estadounidenses. Se creó la Gendarmería haitiana, un cuerpo militar que actuaba bajo control estadounidense, lo que generó descontento entre la población. La masacre de El Aine ocurrió el 30 de septiembre de 1919 en El Aine, Arkansas, cuando un grupo de afroamericanos se reunió en una iglesia para discutir mejoras económicas tras la Primera Guerra Mundial. La reunión fue interrumpida por un sheriff blanco y un policía ferroviario, lo que llevó a un tiroteo que dejó a un oficial muerto. En respuesta, grupos armados de blancos atacaron a la comunidad afroamericana, resultando en la muerte de entre 100 y 200 afroamericanos. Las fuerzas militares fueron enviadas para restaurar el orden, pero también participaron en la violencia. La masacre de Tulsa ocurrió entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, cuando una turba blanca atacó el próspero distrito negro de Greenwood, conocido como Black Wall Street. El ataque fue desencadenado por rumores sobre un incidente entre un joven negro, Dick Rowland, y una mujer blanca, lo que provocó un enfrentamiento en el que murieron al menos 300 afroamericanos y más de 1,000 resultaron heridos. Durante 18 horas, la turba saqueó e incendió más de 1,200 propiedades, incluyendo casas, negocios y edificios comunitarios, dejando a miles de personas sin hogar. La violencia fue respaldada por la complicidad de las autoridades locales, que incluso participaron en los ataques. Este evento es considerado uno de los peores episodios de violencia racial en la historia de Estados Unidos y ha permanecido en gran medida silenciado durante décadas. La masacre de Rosewood ocurrió en enero de 1923 en Florida, cuando una turba blanca atacó la comunidad afroamericana de Rosewood tras acusaciones infundadas de un ataque sexual contra una mujer blanca. El 1 de enero, Fannie Taylor afirmó haber sido agredida por un hombre negro, lo que desató una cacería humana. El 5 de enero, entre 200 y 300 hombres blancos asaltaron Rosewood, resultando en la muerte de al menos 30 afroamericanos y la destrucción total del pueblo. Los residentes negros se vieron obligados a huir y esconderse en los pantanos cercanos. La masacre dejó a la comunidad devastada y nunca se llevó a cabo una investigación adecuada sobre el ataque, lo que llevó a un silencio prolongado sobre el evento en las décadas siguientes. La intervención en Nicaragua entre 1927 y 1933 fue una acción militar de Estados Unidos destinada a proteger sus intereses económicos y políticos en la región. Durante este periodo, Estados Unidos apoyó a regímenes autoritarios, como el de Anastasio Somoza, y reprimió el movimiento liderado por Augusto Sandino, quien luchaba por la soberanía nicaragüense. La intervención se justificó bajo la premisa de estabilizar el país y evitar el ascenso de movimientos que pudieran amenazar los
los intereses estadounidenses, especialmente en relación con la construcción de un canal interoceánico. A lo largo de estos años, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo operaciones militares que resultaron en una fuerte represión de la oposición y un control significativo sobre la política nicaragüense. La masacre de las bananeras tuvo lugar entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, Colombia. El ejército colombiano, bajo presión de la United Fruit Company, reprimió violentamente a trabajadores en huelga que exigían mejores condiciones laborales. La huelga, que involucró a más de 25,000 trabajadores, fue la más grande en la historia del país. En respuesta a la falta de acuerdo y a la creciente tensión, el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez declaró el estado de sitio. Durante la represión, las fuerzas armadas abrieron fuego contra los huelguistas pacíficos, resultando en un número indeterminado de muertos, con estimaciones que varían entre 13 y más de 1,500. Este evento marcó un hito en la historia de Colombia, evidenciando la influencia económica y política estadounidense en América Latina. La masacre de Scottsboro ocurrió en 1931, cuando 9 jóvenes afroamericanos fueron arrestados y falsamente acusados de violar a mujeres blancas en un tren en Alabama. A pesar de la falta de pruebas y el testimonio de médicos que indicaban que no hubo violación, los jóvenes enfrentaron juicios injustos con jurados completamente blancos. El 31 de marzo de 1931, 8 de ellos fueron condenados a muerte, mientras que el más joven recibió un juicio nulo. Este caso generó protestas a nivel nacional e internacional, destacando la injusticia racial en el sistema judicial estadounidense. En 1932, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los acusados habían sido privados de una defensa adecuada, lo que llevó a nuevos juicios y a la eventual liberación de algunos de ellos tras años de encarcelamiento. El experimento de Tuskegee sobre la sífilis fue un estudio llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos entre 1932 y 1972. Este experimento involucró a 399 hombres afroamericanos con sífilis, quienes fueron engañados y no recibieron tratamiento adecuado para observar la progresión natural de la enfermedad. A pesar de que la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar en 1947, los participantes continuaron sin recibir atención médica, siendo informados erróneamente de que tenían sangre mala. El estudio se realizó sin el consentimiento informado de los participantes y se prolongó durante 40 años, lo que resultó en numerosas muertes y complicaciones médicas. La revelación del experimento en 1972 generó una fuerte indignación pública y llevó a cambios significativos en las regulaciones sobre ética en la investigación médica, incluyendo la creación de comités de revisión ética para proteger a los sujetos humanos en estudios clínicos. Durante la década de 1940, se produjo un aumento de la violencia racial contra afroamericanos que luchaban por sus derechos civiles. Este período estuvo marcado por un incremento en los linchamientos y ataques violentos, que fueron una respuesta directa a las crecientes demandas por igualdad y justicia social. La violencia reflejó la resistencia de sectores racistas a los cambios sociales y políticos impulsados por el movimiento por los derechos civiles. Tras el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, más de 120,000 estadounidenses de origen japonés fueron forzados a vivir en campos de internamiento en Estados Unidos. Esta medida se tomó sin juicio ni debido proceso, impulsada por el miedo y la histeria que siguieron al ataque japonés. El presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, que permitió la creación de zonas militares donde se confinó a los japoneses y sus familias, principalmente en la costa del Pacífico. En 1947, Estados Unidos implementó la Doctrina Truman, que marcó un cambio significativo en su política exterior al intervenir militarmente en Grecia y Turquía para contener el comunismo. Tras la retirada británica de apoyo a estos países, el presidente Harry Truman solicitó al Congreso fondos por $400 millones para ayudar a Grecia y Turquía, argumentando que su estabilidad era crucial para evitar la expansión soviética. La intervención resultó en el respaldo a gobiernos autoritarios y en la represión de movimientos comunistas, lo que generó conflictos internos y abusos contra los derechos humanos. La doctrina Truman se convirtió en un pilar de la estrategia estadounidense durante la Guerra Fría.
En 1950, Estados Unidos desempeñó un papel crucial en la represión de la insurrección nacionalista de Puerto Rico, liderada por Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista. Este levantamiento buscaba llamar la atención sobre la condición colonial de Puerto Rico y promover su independencia. La Guardia Nacional de Puerto Rico, con apoyo del ejército estadounidense, sofocó violentamente los levantamientos en ciudades como Jayuya y Utuado, utilizando bombardeos aéreos y ametralladoras, lo que resultó en decenas de muertos y arrestos masivos. El gobierno estadounidense y el gobernador Luis Muñoz Marín minimizaron la insurrección como un incidente interno para evitar repercusiones internacionales. El golpe de Estado en Irán del 19 de agosto de 1953 fue un evento crucial que derrocó al primer ministro democráticamente elegido, Mohammad Mossadegh. Esta operación fue orquestada por Estados Unidos y el Reino Unido a través de sus agencias de inteligencia, la CIA y el MI6, bajo el nombre de Operación Ajax. Contexto y desarrollo. Motivaciones. Mossadegh había nacionalizado la industria petrolera iraní, lo que generó tensiones con las potencias occidentales, especialmente con el Reino Unido, que controlaba la Anglo-Iranian Oil Company. Plan del golpe. Inicialmente, el plan consistía en destituir a Mossadegh mediante un decreto real del Shah. Sin embargo, cuando Mossadegh se enteró del complot y arrestó a los oficiales involucrados, el Shah huyó temporalmente del país. Ejecución. A pesar del revés inicial, la CIA decidió continuar con la operación. El 19 de agosto, fuerzas golpistas, apoyadas por una multitud movilizada y mercenarios contratados, tomaron edificios clave en Teherán. Mossadegh fue finalmente arrestado y juzgado. En 1954, la CIA organizó un golpe de Estado en Guatemala que derrocó al presidente Jacobo Arbenz, quien había sido elegido democráticamente. Este golpe fue parte de la Operación Success, motivada por la preocupación de Estados Unidos por las reformas agrarias de Arbenz, que afectaban los intereses de la United Fruit Company. Contexto y desarrollo. Motivaciones. Arbenz había nacionalizado tierras de la United Fruit Company, lo que generó tensiones con el gobierno estadounidense, que lo acusó de ser comunista y una amenaza para la seguridad en el hemisferio. Planificación del golpe. La CIA implementó un plan que incluía propaganda y apoyo logístico a un grupo opositor liderado por el coronel Carlos Castillo Armas. Se prepararon fuerzas rebeldes y se llevaron a cabo campañas de desinformación para desestabilizar el gobierno de Arbenz. Ejecución. El golpe culminó el 27 de junio de 1954, cuando las fuerzas de Castillo Armas tomaron el control, llevando a la renuncia de Arbenz y estableciendo un régimen militar proestadounidense. Consecuencias. El derrocamiento de Arbenz marcó el inicio de una serie de gobiernos autoritarios en Guatemala y desencadenó una guerra civil que duraría décadas, con graves violaciones a los derechos humanos. La Guerra de Vietnam fue un conflicto brutal donde Estados Unidos intervino para frenar la expansión comunista. Vietnam del Norte, apoyado por China y la URSS, se enfrentó a Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos. La guerra dejó entre 966,000 y 3 millones de muertos vietnamitas y más de 58,000 soldados estadounidenses, devastando Vietnam y sus países vecinos. El uso del napalm, que causó terribles quemaduras como en el caso de la niña Kim Phuc, se convirtió en un símbolo del sufrimiento civil. A pesar de su inmenso poder militar, Estados Unidos no logró evitar que, en 1975, Vietnam del Norte conquistara Saigón y reunificara el país bajo un régimen comunista. Entre 1962 y 1971, durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó el agente naranja, un herbicida tóxico, como parte de su estrategia militar para desfoliar bosques y cultivos, con el fin de privar al Vietcong de cobertura y recursos. Este herbicida contenía dioxinas extremadamente tóxicas, que causaron graves problemas de salud en la población vietnamita. Impacto del agente naranja. Se rociaron aproximadamente 80 millones de litros de agente naranja sobre Vietnam, así como en Laos y Camboya, afectando a millones de personas. Se estima que 3 millones de vietnamitas fueron afectados, con alrededor de 500,000 niños nacidos con malformaciones congénitas debido a la exposición. Las consecuencias incluyeron deformidades, enfermedades crónicas y un aumento en los casos de cáncer entre los expuestos. Consecuencias a largo plazo. Las áreas más contaminadas mostraron concentraciones tóxicas que superaban las normas aceptables en cientos de veces. A pesar
pesar del uso masivo del agente naranja y su devastador impacto en la salud pública, Estados Unidos no logró ganar la guerra, que culminó en 1975 con la victoria del Vietcong y la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. En 1964, Estados Unidos apoyó un golpe militar en Brasil que derrocó al presidente João Goulart, instaurando una dictadura militar que duraría más de 2 décadas. Este golpe fue parte de una estrategia más amplia para contener el comunismo en América Latina durante la Guerra Fría. Contexto del golpe: temor al comunismo. Goulart, quien promovía reformas agrarias y políticas sociales, fue visto como una amenaza por las élites brasileñas y por Estados Unidos, que temían que su gobierno se alineara con el comunismo. La embajada estadounidense en Brasil coordinó apoyo logístico para los golpistas, asegurando que tuvieran recursos y respaldo en caso de resistencia. En 1965, la República Dominicana vivió un golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril. Este conflicto comenzó el 24 de abril, cuando un grupo de militares y civiles intentó restaurar al presidente constitucionalmente electo Juan Bosch, quien había sido derrocado en 1963. Contexto y desarrollo. Golpe de Estado. El golpe fue impulsado por descontentos con el gobierno del presidente interino Donald Rey Cabral, quien había asumido el poder tras el derrocamiento de Bosch. La insatisfacción popular y militar llevó a los rebeldes a tomar el control del Palacio Nacional. Intervención estadounidense. Ante la posibilidad de que la situación se tornara en un conflicto comunista, Estados Unidos decidió intervenir militarmente, desembarcando tropas en Santo Domingo el 28 de abril bajo la operación denominada Operación Power Pack. La intervención buscaba proteger a los ciudadanos estadounidenses y estabilizar el país. La masacre de My Lai, ocurrida el 16 de marzo de 1968 durante la Guerra de Vietnam, es uno de los episodios más atroces y oscuros de la historia militar estadounidense. Soldados de la compañía Charlie, liderados por el teniente William Calley, mataron brutalmente entre 347 y 504 civiles desarmados en la aldea de My Lai. Hombres, mujeres, niños y bebés fueron sin distinción. Además, se cometieron violaciones y torturas durante aproximadamente 4 horas, en una operación que pretendía cazar supuestos combatientes del Vietcong. La masacre solo se detuvo gracias a la intervención del oficial de helicóptero Hugh Thompson, quien protegió a algunos sobrevivientes y denunció lo sucedido. A pesar de la magnitud del crimen, el encubrimiento por parte del ejército permitió que solo 26 soldados fueran formalmente acusados, y William Calley, el principal responsable, fue el único condenado inicialmente a cadena perpetua, aunque su pena fue conmutada por el presidente Richard Nixon tras 3 años y medio de arresto domiciliario. La Operación Cóndor fue una campaña brutal de represión política y terrorismo de Estado en América Latina durante los años 70 y 80, respaldada por Estados Unidos. Dictaduras militares de países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se unieron para eliminar a cualquier opositor percibido como una amenaza en el marco de la Guerra Fría. Mediante operaciones coordinadas, se implementaron tácticas de vigilancia, detención, captura y asesinato contra quienes consideraban subversivos. Formalizada en noviembre de 1975, la operación llevó a la desaparición de unas 30.000 personas y al asesinato de alrededor de 50.000, según los archivos del terror descubiertos en Paraguay, que desnudaron la magnitud del terror estatal ejercido contra militantes políticos, sindicalistas y activistas sociales. La invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos comenzó el 7 de octubre de 2001, en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, con el objetivo de desmantelar Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán que les brindaba refugio. La operación, apoyada por una coalición internacional, logró rápidamente derrocar a los talibanes. En 2004, se estableció un gobierno pro-occidental liderado por Hamid Karzai, aunque los talibanes mantuvieron presencia en zonas rurales. Las consecuencias humanitarias fueron devastadoras.
décadas. Más de 47.000 civiles murieron y millones fueron desplazados. Además, se sospecha que intereses ocultos, como el acceso a recursos minerales, valorados en hasta $1 billón, y la ubicación estratégica de Afganistán para proyectos energéticos y geopolíticos, influyeron en la invasión. En agosto de 2021, tras casi 20 años, Estados Unidos completó su retirada, lo que permitió a los talibanes retomar el control rápidamente, generando una crisis humanitaria y un vacío político en el país. La guerra de Irak comenzó el 20 de marzo de 2003 con la invasión liderada por Estados Unidos, justificada por la supuesta posesión de armas de destrucción masiva, ADM, y vínculos con el terrorismo por parte del régimen de Saddam Hussein, aunque Hussein fue derrocado rápidamente, capturado en 2003 y ejecutado en 2006, nunca se encontraron ADM, lo que generó críticas globales. La invasión desató el caos en Irak, con saqueos masivos, una insurgencia violenta y una guerra civil sectaria entre chiitas y sunitas. Grupos extremistas como Al-Qaeda en Irak surgieron, evolucionando luego en el Estado Islámico, ISIS. El conflicto dejó un saldo devastador. Entre 150.000 y más de 1 millón de civiles murieron, 2 millones fueron desplazados y la región quedó sumida en la inestabilidad. Además, se reportó la confiscación de un camión con 2.000 lingotes de oro por parte de fuerzas estadounidenses, un botín nunca devuelto ni investigado, lo que alimentó acusaciones de saqueo sistemático. El gobierno iraquí denunció enormes pérdidas de recursos, pero Estados Unidos negó estas acusaciones. La guerra también incluyó incidentes como el ataque colateral Murder, expuesto por Wikileaks, donde un helicóptero Apache disparó contra civiles desarmados, generando indignación internacional. Aunque Estados Unidos justificó la invasión como una misión para liberar a Irak, el conflicto dejó un legado de violaciones a los derechos humanos, saqueo económico y un país en caos político. Antes de que comiencen los comentarios tipo ¿por qué no hablaste de X tema? Sí, hay muchos temas importantes que no toqué, como los otros golpes de estado en América Latina, pero si los incluyera, este video sería eterno al igual que estos siguen el mismo patrón. Estados Unidos ve algo comunista, Estados Unidos apoya una dictadura para proteger sus intereses y se repite el ciclo. Además, hay cosas como la situación en que prefiero evitar para no invocar el terrible demonio de la desmonetización. Es predecible que, después de todo lo que he expuesto en este video sobre las peores acciones de Estados Unidos a lo largo de su historia, algunos salten a la conclusión fácil de que, si critico a un bando, entonces debo estar apoyando al otro. Ese tipo de pensamiento binario es propio de quienes viven en Twitter, donde la única opción es estar conmigo o contra mí, pero el mundo real no funciona así. Para dejarlo absolutamente claro, ni Rusia ni China son modelos a seguir, cada uno tiene sus propios problemas graves, y no necesito blanquearlos para criticar a Estados Unidos. China, por ejemplo, mantiene un control sofocante sobre su población, con un aparato de vigilancia masivo, censura implacable y un sistema de crédito social que castiga a quienes se desvían de la línea del partido. Rusia, por su parte, es un estado autoritario donde la oposición es perseguida, los medios son controlados y el gobierno de Putin ha demostrado estar dispuesto a silenciar a cualquiera que lo desafíe, ya sea a través de juicios fabricados, envenenamientos sospechosos o directamente eliminando disidentes. Pero aquí está el punto central: exponer la historia de Estados Unidos no significa justificar a sus rivales. No se trata de elegir un equipo en una guerra de propaganda. Se trata de ver la imagen completa y entender que ningún imperio es inocente. La diferencia es que mientras algunos se conforman con la narrativa oficial de libertad y democracia, otros preferimos observar la historia con ojos abiertos y sin miedo a señalar las contradicciones, vengan de donde vengan. Agradezco mucho su apoyo. Sé que mi formato de video no es el mejor, pero estoy trabajando para mejorarlo. De hecho, he decidido invertir 4.000 quetzales de mi propio bolsillo en una tableta gráfica, porque la calidad importa y porque aparentemente vender que no son míos todavía es ilegal. Ahora, antes de irme, recuerden tomar 2 litros de agua porque eso es de los fieles seguidores del dios del miedo y hambre. Y para dejarlo claro, no apoyo a ningún país, porque todos son casi lo mismo. Para mí, el verdadero camino es esperar a que el dios máquina nos asimile a todos, o que yo, Baimon, ascienda a un dios antiguo para guiar a la humanidad a un destino mejor. Mientras espero mi ascensión divina, seguiré haciendo vídeos de YouTube para entretenerme, porque el proceso de volverse un ser cósmico superior aparentemente toma tiempo. Y ya que estamos, algunos en los comentarios dicen que me embarazaron, aunque biológicamente eso no es posible a menos que la diosa Sylvian me ayude en eso. Y hablando de cosas imposibles,
decirles, ¿qué soy yo exactamente? ¿Un OEI travestido? ¿Una mujer? ¿Hermafrodita con preferencia por mujeres? La verdad, depende de lo que más me convenga en el momento. Mírenme como les guste más o como prefiera alisarme. 谁呢？进拳都多的时候。我靠！对了。